Bienvenido al canal de la Academia Psicosomática, la psicología de la sanación cuerpo-mente. La génesis de las enfermedades físicas. Casi todas las enfermedades comienzan con cambios del carácter, desequilibrios en el sistema nervioso autónomo, un trastorno hormonal o una falla en la respuesta del sistema inmunológico, la gran mayoría basadas en una respuesta de estrés postraumático. La enfermedad comienza después de la respuesta emocional y se mantiene cuando el cerebro mantiene sus respuestas emocionales. Las emociones son una manifestación más de los neurotransmisores cerebrales. El hecho de sentir nos indica que en ese momento hay neurotransmisores que están alterando el equilibrio interno, provocando cambios de carácter y físicos más o menos importantes. Estos cambios que ocurren habitualmente son las respuestas emocionales y físicas a los vaivenes cotidianos, pero que se proyectan y se cronifican en el tiempo. Son transitorios por lo general. Pasado al estímulo, retorna a la normalidad y se recupera el equilibrio interno. En este caso, podemos decir que hay primero un desencadenante emocional físico, pero solo provoca una alteración interna pasajera, es decir, una emoción tiene una característica impermanente porque surge, se desarrolla y se desvanece. Una emoción de por sí es completamente inofensiva, pero la cronificación es lo que genera la alteración del sistema nervioso, del sistema glandular y, por supuesto, del sistema inmunológico. Cuando ya se ha dicho, el cerebro emocional registra los hechos que ponen en riesgo o nos amenazan, los recuerda y esta alerta por sí se repiten constantemente a nivel subconsciente. Por lo tanto, las personas no se dan cuenta que están reviviendo los efectos del pasado de manera subconsciente y hacen que el sistema nervioso autónomo se encuentre desregularizado. Por tanto, realiza una guardia permanente, vigilada, cumple sus funciones de supervivencia y cuando tiene una amenaza real o imaginaria, da la alerta liberando neurotransmisores. Estos producen importantes cambios que siguen un orden. Se desencadenan emociones, el carácter varía y se pierde el control racional. Las emociones dominan, los instintos están desatados. En ese instante se desequilibran los sistemas que dependen del cerebro emocional y comienzan los primeros síntomas físicos de la enfermedad, que puede evolucionar de dos maneras: hacia la curación o mantiene el curso hacia la cronificación. Por tanto, podemos decir que aquellas enfermedades de características incurables son incurables siempre y cuando la medicina no sea capaz de abordar la problemática psicosomática, que es la que, a través de los trastornos postraumáticos, desregulan el funcionamiento del sistema nervioso autónomo. Puede ser que nos curemos naturalmente dentro de un proceso corto. Esto sucede cuando asimilamos el golpe inicial, cuando asimilamos el shock psicológico dado por el desencadenante. Entonces nos adaptamos al cambio y todo vuelve a la normalidad. Pero a veces no podemos asimilar el shock. En ese caso, no nos curamos y los síntomas
lentamente comienzan a evolucionar. Se van materializando a lo largo de los años. La enfermedad avanza gradualmente sin detenerse. Entonces, de aquí nace una pregunta. Si la medicina convencional está tratando los síntomas solamente con pastillas, ¿hay alguna posibilidad de curación? Pues ninguna. La enfermedad se mantiene y evoluciona cuando el cerebro emocional conserva sus respuestas con o sin causa real. Si el cerebro sostiene su respuesta emocional en forma permanente día tras día, produce por consecuencia que todos los sistemas que equilibran el medio interno comiencen a fallar, pues son sensibles a sus neurotransmisores. Como consecuencia, lenta y progresivamente la enfermedad y sus síntomas comienzan a instalarse en el organismo. Evidentemente, existe una doble inscripción y una doble respuesta cerebral frente a los hechos. La primera inscripción se realiza en el cerebro emocional y la segunda en el cerebro racional. Pues, ¿cómo se instala entonces la enfermedad? Generalmente una persona no se da cuenta en el momento en que comenzó a enfermarse. No obstante, los más allegados le pueden decir: estás muy cambiado de carácter. ¿Por qué esa cara? ¿Te pasa algo? Los primeros cambios que aparecen son mentales, son psicológicos, son los cambios de carácter, pero nadie los considera síntomas y pasan completamente desapercibidos, pues todavía en ese momento no hay cambios físicos ni lesiones, siendo las únicas manifestaciones de la enfermedad la decepción, la ansiedad, la ira, el temor, la tristeza o una sensación de simplemente no ser feliz. Habitualmente, estos no son síntomas suficientes importantes para justificar una consulta y, sobre todas las cosas, no se sabe con quién realizarla. Después de un tiempo, cuando no se siente bien físicamente y aparecen distintos síntomas físicos como dolores, fiebre, tos, catarro, acidez en el estómago, palpitaciones, entre otros, entonces espera para ver si los síntomas se van solos o consulta con su pareja o al farmacéutico, a veces con algún curandero. Y así las molestias persisten o el cuadro se agrava. Entonces, al agravarse, consultamos a un médico. Las personas solamente realizan la consulta médica si le aparecen los síntomas físicos de la enfermedad. En este caso, a los cambios de carácter iniciales se le suman un mal funcionamiento o una lesión de los órganos. Los síntomas físicos aparecen un tiempo después del verdadero comienzo de la enfermedad. Son posteriores y a veces tan difusos y tan tardíos que se hace imposible relacionarlos con la causa y el comienzo de la enfermedad. Como la ciencia de la medicina suman descubrimientos y conocimientos día a día, para los médicos es mucho más difícil especializarse sobre una pequeña porción del conocimiento y tratar forma fraccionada a los enfermos. Los médicos terminan siendo entonces expertos en uñas, en tobillos, en rodillas, en estómago, en corazón, en huesos, etc. Pero desconocen básicamente el por qué se origina una enfermedad, siendo exclusivamente dependientes de los análisis médicos. De esta manera, perdemos de vista la unidad cuerpo-mente y los pacientes se convierten en un conjunto de órganos diferentes. Si alguno se descompone de alguna enfermedad, debemos arreglar el órgano enfermo y por lo tanto debería el paciente recuperarse. Pero esta visión filosófica de la medicina no es del todo cierto, porque no somos un mecanismo como un automóvil. A estas alturas es muy poco convincente pensar
que alguien se enferma del estómago y el resto del organismo está sano. Solo creemos ese cuento porque es la explicación más fácil que se nos da por el desconocimiento del experto médico. Las enfermedades no existen solamente, hay personas enfermas. La medicina trata de resolver el problema de la enfermedad, muchas veces sin éxito. Por lo tanto, en la medida que la medicina pueda migrar su visión filosófica hacia las personas y no las enfermedades, podrá entender la visión cuerpo-mente. Por lo tanto, no existe una enfermedad del cuerpo y otra de la mente. La enfermedad es una sola y es total. Y no lo olvides, quien se conoce a sí mismo tiene las llaves de su salud.